tipo de proteína cuando empezamos a estudiar enzimas. Porque las enzimas, todas las enzimas, casi absolutamente todas las enzimas son proteínas. Vimos que algunas no eran de origen proteico, sino que eran pedacitos de ARN que iban a tener una actividad catalítica, pero muy específicamente sobre moléculas de ADN o de ARN, que es lo que llamamos nosotros las ribosimas. Pero tienen un espectro muy reducido. La mayoría de las proteínas que nosotros utilizamos son de origen, de las enzimas son de origen enzimático. Pero no solo las enzimas son proteínas. Vivimos hablando de las proteínas, debe consumir proteínas, tanto sí, tanto no, el animalito debe consumir o no debe consumir, cómo le balanceo yo la proteína. ¿Dónde? Mi pregunta hacia ustedes es, o por qué son importantes, o dónde tenemos nosotros proteínas. ¿Por qué dentro del metabolismo de las biomoléculas nosotros hablamos de las proteínas? Además de las enzimas, ¿qué otras cosas son proteínas? A ver. No todo a la vez. Queratina. Bien. Ajá, la queratina, ¿qué más? La elastina. Principalmente queratina tenemos en las uñitas, en el cabello, la elastina. ¿Qué más? Muy bien. Son proteínas estructurales. ¿Qué más? ¿Dónde más en nuestro cuerpecito tenemos proteínas? ¿Ah? En los músculos, muy bien. ¿Qué más? El colágeno. La mayor proteína que tenemos nosotros en el cuerpo, más que muscular, es el colágeno. Porque el colágeno no solamente tenemos en la piel, en los huesos. Quien arma la estructura, el andamiaje, para que el calcio se pegue, el calcio no es que anda solo allí, solito, un calcio con otro, no. El calcio se adhiere a una estructura de colágeno, que es lo que hace la estructura rígida, o contribuye con la estructura rígida del hueso. Colágeno, músculo. El músculo es pura proteína, miosina, por cantidades industriales. La queratina. Ya hablamos del colágeno, todos los tejidos dan full de colágeno. El colágeno forma una parte muy importante de esa matriz extracelular. No solamente que forma parte de la estructura de la célula, sino que una célula se pega con otra, con proteínas principalmente. Cuando nosotros hablamos de los carbohidratos y hablamos del ácido hialurónico, eso está unido a proteínas de colágeno y elastina. ¿Profe qué? Profe, la miostatina es una proteína también. Sí. Eso es de la doble musculatura. Sí. Un gen, no, es una proteína. Es un gen que lo codifica. ¿Okay? Ajá. ¿Qué más? ¿Qué más? Ajá, ¿qué es la oxitocina? Pero la oxitocina no es proteica. Bueno, la oxitocina sí es proteica, perdón. Me dijeron oxitocina y no sé por qué pensé en el óxido nítrico. Ok, la oxitocina es una proteína. ¿Y qué es la oxitocina? ¿Es una proteína con qué función? Ok, ¿y cómo actúa esas moléculas que tienen una acción sobre otro cuerpo? Me relaja, ¿cómo se llama? Los vasos sanguíneos. ¿Qué hacen los músculos? Realmente no los relaja, los contrae. Induce la contracción muscular. ¿Qué más? ¿Y qué es eso? Una proteína que tiene efectos sobre otras células y las induce a hacer, a moverse, a producir. ¿Qué es? Una hormona. Muchas de nuestras hormonas son de origen. El veneno de la serpiente, por lo menos de la cascabel, es una proteína que coagula la sangre. Muy bien, la mayoría de las toxinas, por no decir que todas, son de origen proteico. Muy bien. ¿Qué más? Excelente. ¿Qué más? ¿Dónde más las tenemos? El mundo de nosotros está lleno de proteínas. Ajá. ¿Dónde más? ¿Y el líquido sinovial? El líquido sinovial tiene proteínas, parte del colágeno. El colágeno tenemos muchas formas de colágeno. Tenemos colágeno rígido, tenemos colágeno coloidal y ese colágeno gelatinoso forma parte del líquido sinovial. Muy bien. Además tenemos otros carbohidratos allí. ¿Qué más?
¿Vamos bien? Pero hay más. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? La quitina y la hemoglobina. La Quitina y hemoglobina. quitina. Y hemoglobina. Son proteicos. La hemoglobina sí, pero la quitina no. ¿Dónde vimos nosotros la quitina? En el exoesqueleto de los... Ajá, y estaba formado por glucosamina. Entra dentro de los polisacáridos, de los polisacáridos. Pilas con eso. Quitina y queratina no es lo mismo, porque lo confunden. Pilas con eso. Algunas especies de insectos tienen en proporción mayor cantidad de proteína que la carne de animal, o sea, de vaca y todo eso. ¿Cómo se llama eso? Esa es proteína por el cuerpo humano. Al consumir. No sé de qué me estás hablando. O sea que los insectos tienen mayor valor proteico al consumir. Pero eso no es porque tengan una proteína, eso es por todas las proteínas que tienen en su organismo, Claro. pero no estoy tan segura de eso. Trato de decir que... No estoy tan segura de eso. Hay que buscar bien esa información, a ver si es exacta, porque una cosa es lo que dice el bulbo. A lo que se refiere es que, a comparación de la carne de res o eso, tiene más proteínas un insecto que una carne normal. En relación peso, tiene menos agua, por eso. Pila con eso. Esa información es un poco... Ajá. Ok, los eritrocitos son células y dentro de esas células está cargada de hemoglobina. La hemoglobina es altamente proteína, es una proteína regular, es pura proteína. ¿Qué más? El plasma sanguíneo también ¿Qué tiene el plasma sanguíneo? tiene un 91% de... Anticuerpos, tiene una cantidad de proteínas que están encargadas de los procesos de coagulación, la trombina. Entonces tenemos los anticuerpos, nada más y nada menos que nuestro sistema inmunológico que funciona en gran parte con la producción de anticuerpos. Los anticuerpos son proteínas. Los antígenos, ¿qué es un antígeno? Una proteína que tiene la capacidad de generar una reacción inmunológica. Nosotros reconocemos a los entes extraños, bacterias, virus, parásitos, hongos incluso, por sus antígenos. Antígenos y anticuerpos son proteicos. ¿Ok? Entonces fíjense, tenemos una cantidad de proteínas que tienen una función estructural sumamente importante y funcional también. Músculo no solamente que forma parte estructural, sino una parte funcional. Nuestro corazón, nuestro diafragma, además de nuestras extremidades, lo que llamamos nosotros el músculo esquelético. Esa función contráctil sirve para muchísimas cosas y en el momento del parto. Entonces, la función de las proteínas para todos los seres vivos es extraordinaria. Y aunque yo hable de un organismo vegetal que no tiene músculo, tiene una cantidad de proteínas que controla su funcionamiento. Como vimos nosotros cuando vimos enzimas, las enzimas controlan el funcionamiento prácticamente de todo el organismo. Todo el metabolismo está regulado o por hormonas o por enzimas. Y las enzimas, y vamos a decir que el 60% de las hormonas son de origen proteico. Yo diría que el 75%. Nuestros neurotransmisores, todos nuestros neurotransmisores son de origen proteico. Entonces, la función de la proteína en los organismos animales y vegetales es importante. Cuando nosotros hablamos de hormonas, no solamente nosotros producimos hormonas, las plantas también producen hormonas y parte de su crecimiento y parte de su funcionamiento está controlado por hormonas. Ok, tenemos un paneo entonces de dónde están las proteínas y por qué son importantes. Fíjense que cuando nosotros vemos incluso la estructura de un animal, físicamente, el pelaje, la estructura de su piel, en parte lo voy a tener yo en estructuras como las uñitas y en estructuras como el pico. Dijimos que tenía mucha quitina en uñitas, también en pico, pero tenemos ahí... Sí, pero la tenemos asociada a queratina. Los cuernos de los animales son de queratina. Las pezuñas tienen mucha queratina. Ajá. Asociada.
esta es la mioglobina, pero también tenemos hemoglobina. Fíjense que tenemos dos transportadores de oxígeno que son sumamente importantes. En sangre es la hemoglobina y en músculo es la mioglobina, pero ambas son proteínas globulares las dos. La hemoglobina es un poquito más grande, tiene 4 subunidades, y la mioglobina tiene 2, que es un poquito más pequeña. Ok. ¿Pueden entrar, por favor, Sofía? Ajá. O te llevas el teclado hacia ti si quieres Ok. Fíjense que cuando nosotros habíamos hablado del metabolismo de los carbohidratos, habíamos dicho que ese metabolismo de los carbohidratos iba a depender de la fuente de alimento que iba a tener un organismo. Igualmente el de las proteínas. El destino de las proteínas va a depender, o el metabolismo de las proteínas va a depender de qué coma ese animalito. Dijimos que como fuente de energía para los humanos, y dijimos que esto ya no era cierto. ¿Por qué? Porque ya se ha comprobado que nosotros podemos obtener más energía a partir de las proteínas. Lo que pasa es que no es, vamos a decir, las proteínas tienen tantas funciones que son importantes que su función principal no es la producción de energía. Nosotros utilizamos porque utilizamos casi cualquier cosa para producir energía. Cuando el cuerpo no tiene disponible carbohidratos. Eso funciona para el ser humano y funciona para la mayoría de los monogástricos, pero no para todos. ¿Por qué? Porque los monogástricos, que son carnívoros, su dieta principalmente es proteína y su metabolismo va a estar en función de lo que comen y cómo lo pueden metabolizar. Y en el caso de los rumiantes, siempre los mencionamos porque la dieta natural de los rumiantes realmente no es muy alta en proteína, es baja en proteína. Entonces, así como hacíamos con la glucosa, que lo que hace el rumiante es valerse de su microbiota para que le procese un poquito lo que está comiendo y él poder absorber lo que realmente necesita, eso ha sido un proceso evolutivo de simbiosis entre los microorganismos y los rumiantes. Iguales con las proteínas. El rumiante tiene la capacidad de digerir proteína, pero como la proteína que consume es poca, tiene que obtenerla de los carbohidratos. ¿Y quiénes hacen ese trabajo de transformar esos carbohidratos en proteínas? Los microorganismos. Los microorganismos tienen la capacidad de producir lo que llamamos nosotros un aminoácido, que es lo que constituye la proteína, de novo. Agarra un esqueleto carbonado, agarra un nitrógeno, lo une y forma un aminoácido. Eso lo hacen los microorganismos. Y tienen una gran ventaja, que son los aminoácidos que son esenciales para nosotros, es decir, que no tenemos la capacidad de sintetizarlo y debemos consumirlo, los microorganismos lo fabrican. Entonces, los rumiantes, su dieta principalmente es de carbohidratos. ¿Qué va a ser su metabolismo? Estos carbohidratos ciertamente yo voy a obtener a partir de ellos algo de glucosa, pero yo voy a utilizar otra parte de esos carbohidratos para producir la proteína que no está ingiriendo, pero que sí necesita para funcionar. Porque igual que cualquier monogástrico necesita hormonas, anticuerpos, enzimas, tiene que fabricar, tiene que sintetizar proteínas. ¿De dónde puede? No lo pregunté. ¿De dónde nosotros consumimos proteínas? ¿De dónde adquirimos nosotros proteínas? De la carne, de los huevos, ¿de qué más? Del pescado, ¿de dónde más? ¿Solamente de productos de origen animal? ¿Como cuáles? Ok, principalmente los granos porque tienen buena fuente de proteínas. Pero nunca como la fuente de origen. ¿Okay? Sobre todo que tenemos algunas otras ventajas allí con respecto a las vitaminas, principalmente B12, que es amplio disponible la que viene de tejido animal. No se forman, ellas tienen proteína. Los cereales tienen proteína. Las legumbres
legumbres tienen proteína. Cuando hablamos de los granos, tienen proteína, uno más que otro. Lenteja, un poco más que las caraotas. Sí, pero no tienen la cantidad proteínica que tiene, por ejemplo, una lenteja. Ellas varían en su cantidad de proteína. Pero, sin embargo, las proteínas de origen animal me dan una ventaja, o el alimento de origen animal me da una ventaja, que es la extracción de algunas vitaminas que son sumamente importantes para nosotros, como la cobalamina, que es la B12, que participa bastante en el metabolismo. De las legumbres la contiene, pero es menos biodisponible por la forma en la que está asociada a otros complejos, es menos disponible que la que está en la proteína de origen animal. Pero bueno, es un comentario, no es el caso, estamos hablando de proteínas en especial. Ok, entonces los rumiantes pudieran obtener su fuente de proteína a partir de la ingesta, por ejemplo, de cereales o de algunas leguminosas. Pero la cantidad que ingiere es relativamente poca, principalmente lo que está alimentándose es de pasto, normalmente. Entonces, esa microbiota se va a encargar de fermentar y a partir de esos ácidos grasos de lo que hemos hablado, a partir de esos ácidos grasos de cadena corta, que llamamos ácidos grasos volátiles, ellos pueden tomar, por ejemplo, el ácido acético o acetato para construir aminoácidos. Ya vamos a ver cómo lo hacen. Lo hacen igual que como hemos hablado nosotros en metabolismo. Lo meten en el ciclo de Krebs y del ciclo de Krebs yo puedo sacar muchos aminoácidos. Así como puedo utilizar aminoácidos para que entren al ciclo de Krebs y me formen oxalacetato, para los que han estudiado, igualmente yo puedo, a partir de algunos aminoácidos, obtener esos mismos precursores, el succinilcoenzimal, el succinato, el oxalacetato, que simplemente al colocarle un grupo amino, eso lo hacen los microorganismos también, lo transforman en un aminoácido. Ok. Los que son carnívoros no necesitan hacer ese proceso, porque inmediatamente por procesos digestivos ellos van a obtener sus aminoácidos que van a necesitar para construir todo lo que necesitan. Muy bien, la siguiente. Aquí tenemos toda la diversidad funcional de la que nosotros hemos hablado. Yo solamente digo lo siguiente, o hago el comentario. Son tan importantes las proteínas para todos los seres vivos, que lo que el ADN tiene es instrucción para fabricar proteínas y controlar la fabricación. El ADN tiene la receta para fabricar cada una de las proteínas y obviamente tiene las instrucciones en qué sentido, cuándo las voy a producir, cuándo voy a expresar o cuándo no voy a expresar los genes. ¿Ok? Lo que hace entonces, no fabrica lípidos, no fabrica carbohidratos, lo que fabrica son proteínas. Las proteínas se van a encargar de generar todo lo que nuestro cuerpo necesita. Estoy hablando de todos los seres vivos, cadenita animal, cadenita vegetal y microorganismos. Ya nosotros hablamos estructurales, ya lo mencionaron, el colágeno, la queratina, la elastina, las enzimas, las superproteínas. Hormonas, las hormonas tiroideas, neurotransmisores, adrenalina y todo lo que ustedes se puedan acordar, el GABA. Transportadores, cuando hablamos de transportadores de lo que necesite ser transportado, sobre todo vía sanguínea y a través de la célula. Todo lo que yo tengo en la membrana celular que me va a dejar pasar o no algo, además de la membrana, nosotros tenemos una membrana que es semipermeable, de origen lipídico, que va a dejar pasar prácticamente por difusión lo que sea apolar y pequeño. Puede pasar, puede difundir por esa membrana. Pero lo que tenga carga polar tiene obligatoriamente que pasar por un transportador. Todos los transportadores, absolutamente todos los transportadores de membrana, cuando hablamos del GLUT, del GLUT 2, del GLUT 4, del GLUT 5, todos son de origen proteico. El CLGT es de origen proteico, son proteínas que van a regular ese paso.
Y cuando yo voy a transportar una molécula no soluble por sangre, ¿quién va a estar ahí? Por ejemplo, la albúmina. La albúmina es de origen proteico, tenemos mucha sangre. Cuando me hablaban del plasma, ¿qué tiene el plasma? Ciertamente es muy proteico. Una de las proteínas que más tenemos es la albúmina. Y la albúmina se va a encargar de transportar, por ejemplo, lípidos, ácidos grasos, de cadenas relativamente cortas, porque tienen otra forma de transportarse, además de la albúmina. Pero los ácidos grasos, que son pequeños, los transporta la albúmina, porque ellos son hidrofóbicos totalmente, no son liposolubles. Y nuestro gran transportador, que ustedes acaban de hablar, que es la hemoglobina. ¿Qué transporta la hemoglobina? Ah, sí. Vamos a despertar esas neuronas. ¿Qué transporta la hemoglobina? Ok. Allá atrás, Juliana, ¿qué transporta la hemoglobina? ¿De qué se encarga de transportar la hemoglobina? ¿Por qué es tan importante para un ser vivo de origen animal? Eso es lo que tenemos hemoglobina. ¿Qué transporta la hemoglobina? Oxígeno. Pilas con eso. La mioglobina, que la tenemos en músculo, y es la que nos va a transportar el oxígeno a nivel muscular, también es una proteína, es un transportador. Inmunoglobulina, ya lo mencionamos, que son los anticuerpos. Toxinas, por allá lo mencionaron, excelente. Y los antibióticos también son de origen proteico, no los habíamos mencionado. La siguiente, por favor. Las toxinas de las serpientes son malignas, por decirlo así, si se te inyectan en la sangre directamente. Porque he visto personas que se la toman. Algunas, no todas. Normalmente en tejido, cuando entran en tejido. Y a través del tejido pueden llegar a sangre, pueden llegar al sistema nervioso. Algunas, no todas las que van a agarrar la Hay unas que serpiente simplemente debajo. tienen efectos citotóxicos, tenés que rozar. Va con eso, la capacidad que tiene el cuerpo humano, por ejemplo, hay gente que se inyecta pequeñas dosis para después volverse inmune, también va con la proteína. Sí. O sea, porque ya se va a Los anticuerpos, generas anticuerpos. O sea, lo que hace es entrenar a tu cuerpo como una vacuna, hace lo mismo que la vacuna. Te inyectas el antígeno para entonces generar los anticuerpos y tengas entonces una respuesta. Entonces, haces dosis pequeñas para que tu cuerpo tenga la ¿cómo se llama? La capacidad de reaccionar sin generar un factor, vamos a decir, el factor adverso que tiene la toxina. Ok. Cuando nosotros vamos a hablar de proteínas, indudablemente que tenemos que hablar de aminoácidos, porque las proteínas están constituidas por aminoácidos. Así cuando nosotros hablábamos de los polisacáridos que tenían una estructura que principalmente era la glucosa, nosotros dentro de las proteínas tenemos estructuras muy variadas que son los aminoácidos. Los aminoácidos son los bloquecitos que van a armar a una proteína. Entonces, salud. Cada una de estas bolitas que nosotros tenemos aquí, ay Dios, estoy hablando aquí de algunos azúcares que se están ahí, pero tantas cosas están ahí. Pero lo hemos mencionado muy poco, no hemos hablado casi de. Cada bolita que vemos aquí con un color diferente se refiere a un aminoácido distinto. Esos aminoácidos se van a unir para formar una proteína. Eso no lo hacen al azar, sino que con las instrucciones que tiene el ADN, a través de un proceso que se llama síntesis proteica, hay una estructura que son los ribosomas que van a ir incorporando el aminoácido que le dice la instrucción que debe incorporar. Y un aminoácido se une a otro a través de lo que llamamos nosotros un enlace peptídico y se forman cadenas de aminoácidos. Cada aminoácido tiene una cadena con algún grupo funcional. Ese grupo funcional va a hacer que entre algunos de ellos pueda ocurrir una interacción. Por ejemplo, si yo digo que esta amarillita que están aquí son unas cisteínas, que es un aminoácido, ellas tienen un grupo tiol, que es un azufre SH.
ellas generan puentes de hidrógeno entre ellas. Entonces, normalmente cuando yo tengo cisteína, ellas se van a reconocer y van a generar una interacción de tipo puente de hidrógeno. Entonces van a plegar la proteína. Entonces, dependiendo de lo que tengan los aminoácidos en sus cadenas laterales, se van a inducir plegamientos que me van a generar una estructura globular. No siempre me van a generar una estructura globular. Hay estructuras que son regulares, tanto que pensé entrar en el modelo de Adán. Tenemos estructuras que son regulares y me van a generar formas específicas que la vamos a ver, hélices, unas estructuras laminares, pero también tengo esta estructura que llamamos nosotros la estructura globular y que correspondería a una, vamos a decir, a una tercera fase de ese proceso de plegamiento de la proteína. Nosotros llamamos aminoácidos a los bloquecitos que conforman a las proteínas. Si esa proteína es pequeña, la llamamos péptido. Si tiene entre 50, vamos a decir, entre 2, ya cuando yo tengo 2 aminoácidos, eso yo lo llamo péptido. Puedo tener desde 2 hasta 50, 100. Llega hasta 100 aminoácidos, esta cadenita llega hasta 100 aminoácidos, la llamo péptido. Si es más larga, la llamo proteína. Pero el origen es el mismo. Aquí tenemos lo mismo, pero escrito dibujado de una forma distinta. Yo tengo una cadena de aminoácidos que se van a unir a través de unos enlaces peptídicos que ya vamos a ver, ya los hemos visto. Y esto va a conformar realmente lo que llamamos nosotros la estructura primaria de la proteína. Entonces, ¿qué va a ser la estructura primaria? Simplemente la secuencia de aminoácidos que tiene esa proteína. Dependiendo de los aminoácidos que yo tenga y de las estructuras o de las cadenas que ellas tengan y que puedan interaccionar, me van a formar unas estructuras, lo que llamamos nosotros la estructura secundaria de la molécula de proteína. Si es regular, nosotros vamos a hablar de 2 tipos de estructuras, hélice y alfa, pero puede ser irregular. ¿Ok? Con frecuencia se generan estructuras regulares. Ya vamos a hablar de ellas. Luego que se forma esa estructura regular, que en este caso es una hélice, esa hélice incluso puede plegarse sobre sí misma. Y cuando ella se pliega sobre sí misma, me puede generar estructuras regulares. No siempre lo va a hacer. Ya hablamos de una configuración terciaria. Cuando varias proteínas se unen entre sí, ¿se acuerdan cuando hablábamos de los complejos enzimáticos? No el complejo de la piruvato deshidrogenasa, son 3 enzimas que van a actuar. Ellas están juntas. Y de hecho mostrábamos como una roseta que tenía muchos de estos, lo que llamamos la E1, la E2 y la E3. Esos complejos es lo que forma la estructura cuaternaria de una proteína o de un complejo proteico. Realmente ya cuando nosotros tenemos varias proteínas asociadas, hablamos de complejo proteico, y esto corresponde a la estructura cuaternaria de una proteína. Ok, la siguiente. Nosotros ya habíamos hablado del enlace peptídico y del carbono quiral y cómo era un aminoácido. Así como dijimos, los carbohidratos tienen una estructura que no la puedo decir, que los caracteriza. ¿Por qué? Porque tiene muchos de estos y además tiene un grupo funcional que es característico de ellos. Los aminoácidos también. Los aminoácidos tienen una característica central. Tienen un carbono que tiende a ser asimétrico. ¿Por qué es asimétrico? Porque todo lo que lo rodea es distinto. Pero además, siempre un aminoácido va a tener de un lado un grupo carboxilo y del otro lado un grupo amino. Va a tener un hidrógeno. Esto que está aquí va a ser constante para todos los aminoácidos. Se repite en todos los aminoácidos.
tenemos aproximadamente como 300 aminoácidos, pero la base son 20 aminoácidos. Y los otros que decimos son 300, 400, hay más de 300. Simplemente son pequeñas modificaciones de esos aminoácidos. Pequeñas modificaciones. Un grupo OH más, un grupo metilo adicional. Pero la base son 20 aminoácidos. Estos 20 aminoácidos tienen en común que un carbono que está rodeado de un hidrógeno, un grupo carboxilo y un grupo amino. Esto que vemos nosotros aquí es lo que llamamos la cadena lateral o la cadena R del aminoácido y es lo que va a variar entre ellos. Es la diferencia que van a tener. Quiere decir que un aminoácido se va a diferenciar de otro. ¿Por qué? Por lo que contiene su cadena lateral. Pero esto siempre va a ser constante. Esta cadena R puede ser un hidrógeno. En el caso que sea hidrógeno, ese carbono deja de ser quiral. Y es el aminoácido más sencillo que tenemos nosotros. Pero el resto, todos van a diferir en lo que tienen alrededor y todos van a tener su carbono quiral. Como dije ahorita, carbono quiral, que es el carbono que está aquí, lo llamamos el carbono alfa, simplemente tiene todo lo que tiene alrededor es diferente. Tiene un hidrógeno, tiene aquí un grupo carboxilo, un grupo amino y una cadena R. En el único caso que es igual y que no llega a ser un carbono quiral es cuando tenemos aquí un hidrógeno y vamos a hablar de nuestro aminoácido más sencillo y simple. La base de una proteína son los aminoácidos. Como dijimos ahorita, puede ser una cadena de 2 o más, muchos más. Tenemos proteínas que son enormes, grandísimas, perdón, y tienen 1000 y pico de aminoácidos. ¿Cómo se une uno a otro? Eso lo hacemos en la síntesis proteica. Hay gasto de energía para la construcción de una proteína. Mucho gasto de energía. Por cada enlace peptídico se gasta ATP. Se gastan 3 o 4 o más ATP. Eso lo vamos a ver cuando veamos síntesis proteica, que la van a dar ustedes cuando veamos ácido nucleico. Ok. Un aminoácido se une a otro aminoácido a través de un enlace peptídico. Ya lo dije. Pero ¿qué ocurre con cada aminoácido en particular? Yo estoy diciendo, tiene un grupo carboxilo, tiene un grupo amino, tiene un hidrógeno y tiene una cadena R. El grupo carboxilo tiene carga iónica y el grupo amino también. Cuando el carboxilo está protonado, él se comporta como un ácido porque es capaz de ceder este protón. Y el grupo amino se comporta como una base porque es capaz de aceptar otro protón. Eso ocurre cuando yo estoy a pH fisiológico. Pero normalmente cuando estoy a pH fisiológico, este grupo carboxilo cede su hidrógeno y este acepta otro, inmediatamente yo convierto esto en una base y esto en un ácido. Por su capacidad de aceptar o ceder protones. Esa particularidad hace que un aminoácido en un momento determinado pueda ser utilizado o se pueda comportar como una sustancia amortiguadora. Nosotros ya vimos lo que era un buffer. ¿Por qué? Porque tiene la capacidad de aceptar protones en algunos casos o de aceptar electrones o de cederlos, vamos a decirlo de esa manera. O los acepta o los cede, dependiendo del pH en el que esté. Pero estamos diciendo que a pH fisiológico tiene un comportamiento. Esa capacidad de poder comportarse en algunos casos como ácido o como base, con la capacidad de ceder protones o de aceptarlos, lo llamamos nosotros una sustancia anfótera o suiterión, como está aquí. ¿Ok? ¿Por qué? Porque tiene la capacidad de portarse como ácido o como base, o como cation o como anión. Dependiendo de qué, justamente de los grupos funcionales que tiene. El grupo carboxilo y su grupo amino. La siguiente, por favor. Ok, aquí tenemos nosotros nuestros 20 principales aminoácidos. Y en azul, en la franja azul, tenemos nosotros cómo puede ser esa cadena E, que está ahí. Fíjense todas las diferencias. Aquí
conformación que tienen esas cadenas y de los átomos que la están constituyendo, ellos pueden tener carga polar o no. Quiere decir que puede la cadena ser apolar o no. Si yo no considero la cadena R, sino que considero los grupos funcionales que tiene el aminoácido, el grupo carboxilo y el grupo amino, estas cargas se contrarrestan. Y aunque pudiera tener cierta polaridad, oído al tambor con eso, porque tengo por este lado la capacidad de aceptar protones, vamos a decir que tuviera una carga parcial iónica negativa y una carga parcial iónica positiva, cuando yo hablo de la molécula completa, ella tiene netamente 0 cargas. Si yo dijera tiene menos 2 aquí y más 1 aquí, bueno, entonces sí está polarizada. Pero en este caso no, es neutra. Entonces todos los aminoácidos partiendo de allí, teóricamente esta fracción que tengo yo aquí arribita sería neutra, porque netamente la carga de la molécula, si no considero la cadena R, estoy hablando nada más de esta fracción, tuviera carga 0, porque entre la del carboxilo y la del grupo amino se van a anular, como quieras. ¿Qué le aporta estos señoritos que están aquí? Las cadenas R le van a aportar gran parte de la funcionalidad al aminoácido. Esa cadena R puede ser apolar, en el caso de los anillos aromáticos son apolares, o también pueden ser polares. Pueden tener, vamos a decir, la molécula puede estar polarizada. Yo he ido al tambor, no todas las moléculas polarizadas tienen una carga más 1 o menos 1. Lo acabo de decir, aunque yo pueda tener cierta polarización aquí, van a tener como carga una carga neutra. Entonces, hablamos de grupos polares que me van a generar una molécula neutra, pero tengo grupos polares que son tan fuertes que me van a polarizar a toda la molécula. Entonces voy a tener unas moléculas que se van a comportar como ácidos y otras como bases. Entonces voy a tener una clasificación de los aminoácidos por esa propiedad de comportarse como ácido, de comportarse como base o de comportarse de forma neutra, sin carga, apolares. ¿Qué ocurre con los elementos apolares? Son sumamente importantes, que son hidrofóbicos, mientras que los polares son hidrofílicos. Y eso es sumamente importante para la estructura de una molécula. ¿Por qué? Porque lo que es hidrofílico se va a ir hacia el agua y lo que es hidrofóbico le va a huir. Entonces, si yo tengo una proteína que tiene unos grupos funcionales hidrofílicos y otros hidrofóbicos, eso le va a cambiar la estructura completamente a la proteína. ¿Pilas con eso? Aquí me va a preguntar por aquí. Profe. ¿Ah? Yo escuché profe. ¿Qué forman anillos? Estos compuestos, desde el punto de vista de la química orgánica, se llaman aromáticos porque no quieren dar color. Hola, profe. ¿Cómo está? Bien, bien. Ok. El más sencillito, y fue el que dijimos que era el único que no tenía un carbono quiral, era el más sencillito, que era la glicina. Esta glicina que está aquí tiene 2 hidrógenos. Ya al tener 2 hidrógenos no es totalmente asimétrico, ¿ok? Pero el resto, sí, todos los sustituyentes son diferentes. Entonces todos tienen carbono quiral. El único que no tiene carbono quiral es este. Para el examen teníamos que aprender esos 4. No, yo no les voy a aprender que se aprendan los aminoácidos de memoria. Los que se van a aprender de memoria son los que vamos a utilizar más, y ya van a ver que cada ratico vamos a hablar de glutamato, vamos a hablar mucho de la glutamina, de la glutamina. También vamos a hablar del aspartato, que es sumamente importante. Vamos a decir, ¿quiénes destacan en cuanto al uso que nosotros les vamos a dar? Bueno, destacan todo, como acabo de decir, porque lo que tiene propiedades hidrofóbicas le van a dar unas características a las moléculas. Vamos a decir, ¿quiénes destacan allí
La prolina es un aminoácido que es muy importante porque cuando él está metido, esta estructura que está aquí es compleja y él tiende a darle una torsión a la estructura, pero le da una torsión rígida. Entonces, moléculas de proteínas que tienen muchas prolinas tienden a tener una estructura muy rígida. En cambio, la glicina, como es muy chiquitica, vamos a decir que esa va a ser la bisagra de la proteína. Por ahí todo el mundo la puede mover. Porque no tiene impedimento estérico. ¿Qué es un impedimento estérico? De espacio. Entonces, ella va a hacer que la molécula sea flexible. Por ahí, la molécula va a ser flexible. La metionina y la cisteína son sumamente importantes porque tienen grupos pioles. Ellos van a inducir también formación de puentes disulfuro y van a participar en el plegamiento de las moléculas. Nuestra queratina tiene mucha cisteína y por eso tiende a ser o más rizadita o menos rizadita dependiendo de la cantidad de cisteína que tenga. Y además eso hace que sea más compactico ¿cómo se llama? El cabello. Y también los cacos y los cuernos. ¿Qué más? El aspartato, ya nosotros lo hemos mencionado, es sumamente importante porque es un aminoácido que yo puedo quitar el grupo amino y lo convertir en ¿qué? En oxalacetato. Y el oxalacetato lo puedo dominar y convertirlo en aspartato. Entonces ahí voy a tener una interacción bastante interesante. Nos vamos a ver. El glutamato es el aminoácido que más utiliza nuestro cuerpo. El glutamato y la glutamina. Pero principalmente el glutamato, porque es el que utilizamos para transaminar, ya sea como, como donador de grupos aminos o como aceptor de grupos aminos. Él va a tener una convivencia constante entre glutamato y alfa-cetoglutarato. Bueno, tirosina y triptofano son sumamente importantes porque son precursores, uno de la adrenalina y el otro de la tirosina, de nuestras hormonas tiroideas. Dígalo. La melanina también ¿Una proteína, la melanina? Sí. Sí. Para codificar melanina tenemos, eso es un carácter poligénico. Tenemos muchos genes que codifican, por eso tu piel puede ser morena, clara, morena oscura, blanco, translúcido, en fin. Pues tenemos muchos alelos para ese carácter. La siguiente. Ok, esto es un cuadro distinto de lo mismo. Simplemente tenemos una clasificación de los no polares o alifáticos que habíamos visto. Los que tienen una carga iónica negativa, dentro de eso quienes actúan como base, quienes actúan como ácido, los que no tienen carga. Aquí esencial dice solamente la treonina, pero tenemos más esenciales, lo vamos a ver un poquito más adelante. La siguiente, por favor. Ok, cuando ya nosotros vamos a armar nuestras moléculas de proteínas o nuestros péptidos, dependiendo si es pequeño o es grande, simplemente lo que hacemos es construir. ¿Cómo construimos? Como unos bloquecitos. Unimos un aminoácido con otro. Un aminoácido con otro. Eso se hace a través del enlace peptídico. El enlace peptídico está formado por el grupo carboxilo de un aminoácido y por el grupo amino del otro aminoácido. Como se han podido dar cuenta en todas las imágenes que he pasado, los aminoácidos, en el momento de plasmarlos, de escribirlos, siempre se plasman con el grupo carboxilo hacia el lado derecho y el grupo amino hacia el lado izquierdo. Yo voy a generar un enlace peptídico entre el grupo carboxilo de un aminoácido con el grupo amino del aminoácido vecino. ¿Quién hace esto? Esto se hace en el ribosoma. Una de las subunidades catalíticas del ribosoma se va a encargar de generar este enlace peptídico. Y en el ribosoma es el que se va a encargar de ir incorporando cada uno de los aminoácidos según la instrucción que traiga del área. La formación de este enlace, en el momento que se forma el enlace, se libera una molécula de agua. Esa molécula de agua está formada por hidrógenos que provienen de aquí. La nubecita está formada acá, fíjense un OH y en este lado tenemos un hidrógeno, si no se ve claro desde atrás.
Es lo mismo que está plasmado aquí. Se libera una molécula de agua y se genera entonces nuestro enlace péptido. La pregunta, porque no sé cómo explicarlo. Los enlaces, no. Usted dijo que la única forma de que se genere un enlace peptídico es que tuviéramos un pH fisiológico para que el... No, yo no dije eso. No. Bueno, no, mentira. Sí. No, mentira. Ahí me están filmando y yo haciendo tantos gestos. Yo no dije eso. No se preocupe, profe, no salieron los gestos. ¿Ah? No salieron los gestos. Ah, pero eso es nada más para uso aquí interno, ¿no? Carboxilo libera ese protón que tiene y queda cargado de forma negativa. Y que el grupo amino acepta protones. Eso fue lo que dije a pH fisiológico. ¿Usted sea como ácido o como base? Ajá, se comportaba como su interior, correcto, o como una sustancia anfótera. Para formar enlaces peptídicos se necesita un pH de acción fisiológico obligado. Normalmente la célula tiene un pH aproximadamente entre 6.8 y 7.2 de pH neutro. Ok, la siguiente por favor. Ok, aquí estamos hablando de lo mismo, pero es importante para que lo vayan fijando. La estructura primaria solamente va a depender, se refiere a cuál es la composición de los aminoácidos. Ya aquí cada bolita tiene un nombre. Oído al tambor, ustedes van a conseguir los aminoácidos que van a ser rotulados de dos maneras. O con las 3 primeras letras del aminoácido o con una letra mayúscula. ¿Ok? Lo que pasa es que cuando hablamos de las 3 primeras letras del aminoácido son las 3 primeras letras en inglés. ¿Ok? La secuencia de aminoácidos me va a dar la estructura primaria. Mientras yo tenga la estructura primaria, esa proteína va a plegarse y a cumplir sus funciones de manera natural. Cuando yo rompo esta proteína, hago un proceso de desnaturalización, yo puedo incluso romper los enlaces que mantienen la estructura terciaria y pudiera romper los enlaces que tengo yo en la estructura secundaria. Si yo rompo esto, los enlaces peptídicos, yo no voy a poder naturalizar esa proteína. Si yo, por ejemplo, le agrego ácido a esta proteína que está acá, yo la voy a romper por lo menos sus puentes de hidrógeno, en los puentes disulfuro, y ella se va a abrir, se puede abrir. Aquí yo también tengo puentes de hidrógeno, los puedo romper y ella va a formar esta estructura. Eso incluso se puede observar, se hace visible en algunos casos. Si yo neutralizo, yo le agregué ácido y bueno, ahora le voy a agregar un poquito de hidróxido para neutralizar y vuelvo el pH, vamos a decir un pH neutro, ella como tiene sus mismos aminoácidos, ella va a reestructurar su estructura secundaria, terciaria, incluso pudiera formar nuevamente la estructura cuaternaria. Si no tengo otro elemento dentro de esa solución que forme complejo con él. Si forma complejo con él, no me va a permitir formar nuevamente esta estructura secundaria, cuaternaria que tengo aquí. Pilas con eso. Pero si yo tengo la proteína solita, ahí en medio acuoso, ella puede nuevamente conformar. Pero si yo llego a romper estos enlaces peptídicos, acuérdense que quien me forma estos enlaces peptídicos es el ribosoma. Ahí no lo tengo. No tengo solución acuosa. Solos no se van a formar. Entonces, desnaturalicé totalmente la proteína. No puede volver a su estado nativo. ¿Ok? La siguiente, por favor. Lo mismo, pero eso es para que quizás puedan ubicarse un poquito ya en lo que realmente es la estructura que presenta un poquito más realista la imagen a cómo se pudiera observar la proteína dentro de una célula o fuera de una célula. Sus aminoácidos, la estructura secundaria, primaria, secundaria, terciaria y la globular. Fíjense que ya yo he ido mencionando, por ejemplo, los puentes de hidrógeno pueden hacer que se me generen estas estructuras regulares. Igual, yo puedo tener por aquí un aminoácido que pueda tener una carga iónica negativa y otro por aquí que tenga una carga iónica suficientemente positiva, ella se va a plegar y me va a formar la estructura que llamamos nosotros terciaria.
¿ok? Y cuando se unen a otras proteínas, entonces van a formar estructuras cuaternarias. ¿De qué va a depender eso? De los grupos funcionales que le queden de los aminoácidos por acá, que puedan acomplejarse con otras proteínas. La siguiente. Esos son muy específicos. Son uniones bastante específicas. Fíjense, nosotros habíamos hablado que las proteínas podían tener estructuras regulares y las que se presentan con mayor frecuencia son lo que llamamos alfa hélice, que como pueden ver aquí va a formar una hélice, y tenemos la beta plegada, que ya la vamos a ver. ¿Por qué se forman estas estructuras que son regulares? Porque aproximadamente cada 3-4 aminoácidos se va a generar un puente de hidrógeno entre los grupos carboxilos y los grupos aminos de esos aminoácidos. Entonces, como va a ocurrir un puente de hidrógeno que más o menos tiene la misma medida y va a ocurrir de forma regular entre cada 3-4 aminoácidos, dicen 3.6 aminoácidos, entonces se van a formar estructuras que llamamos nosotros regulares. ¿Por qué? Porque eso se repite en toda la molécula. Entonces me va a formar una estructura regular. Si esos puentes de hidrógeno se establecen entre esa cantidad de aminoácidos que acabamos de decir, entre 3 y 4 aminoácidos, me va a generar una estructura helicoidal. La siguiente, por favor. Fíjense. Esta imagen, que es importante que nosotros veamos en esta imagen. Esa hélice que yo voy a formar, se forma por puentes de hidrógeno que ocurren entre los grupos carboxilo y los grupos aminos del aminoácido. Pero cada aminoácido tiene una cadena R, una cadena lateral. ¿Cómo se va a ubicar la hélice? Si está en un medio acuoso, todas las cadenas laterales que sean hidrofílicas se van a ubicar hacia afuera. Y todas las cadenas laterales que sean hidrofóbicas se van a ubicar hacia adentro. Si yo agarro esta proteína y la veo así, la volteo y la veo de forma transversal, esta es longitudinal, esta es transversal, yo voy a ver que la mayoría de las cadenas hidrofílicas son las que se van a ubicar hacia afuera y las hidrofóbicas van a estar hacia adentro. ¿Ok? La siguiente, por favor. Ok. La otra estructura regular, ¿por qué se llaman regulares? Porque se repiten a lo largo de la proteína, es la hélice plegada. Esta hélice plegada normalmente se forma, fíjense si la vemos aquí, se forma o por dos proteínas que se están uniendo, que pueden interaccionar la una con la otra, o porque una proteína que yo tengo que es larga, se pliega y puede generar enlaces dentro de la cadena, pero vamos a decir uniendo dos fracciones de esa cadena, dos bracitos de esa cadena. Quiere decir que esta estructura beta plegada se va a establecer entre dos cadenas, ya sea que venga de una misma proteína o que sean proteínas diferentes. ¿Ok? También se establecen puentes de hidrógeno entre los grupos carboxilo y los grupos amino. Si esa cadena, fíjense, una tiene una flechita para allá y otra para el lado contrario, es decir, una hacia la derecha y la otra hacia la izquierda. Quiere decir que están inversas. Eso puede ocurrir cuando yo tengo una proteína y ella se va a plegar, ¿ok? De un lado sobre el otro. Yo puedo entonces formar estructuras que son alternas o pueden estar en la misma dirección. En la misma dirección las llamamos paralelas y en direcciones opuestas las llamamos antiparalelas. Cuando la dirección es opuesta, fíjense que esos puentes de hidrógeno que se establecen entre el grupo carboxilo y el grupo amino quedan alineados, quedan derechitos, quedan rectos. En cambio, cuando son paralelas, ellos van a quedar en diagonal. Pero ambos me van a formar estructuras plegadas. Y realmente la proteína hace así, hace un pliegue, hace un vértice y se repite esa estructura. La siguiente, por favor. Ok, este es para ver más o menos cómo se establecen los puentes de hidrógeno entre el grupo carboxilo y el grupo amino. En este caso, aquí, aquí. Aquí tenemos nosotros, serían antiparalelas para que ellos puedan quedar, vamos a decir, rectos y no en diagonal.
La siguiente, no, la que se volvió para atrás, para adelante. Ah, no, estaba intercalada. Normalmente, cuando tenemos proteínas que son muy grandes, tenemos fracciones de esa proteína que van a tener un tipo de conformación y fracciones que van a tener otro tipo de conformación. Las cintas, esto me forma una hélice alfa, y lo que llamamos las cintas planas es lo que llamamos las conformaciones beta. Una proteína puede tener varias de estas conformaciones y me va a formar una estructura globular. Ya hablamos de los tipos de enlaces que se generaban en cada una. Aquí hay algunos ejemplos de este tipo de enzimas. Todo lo que tenemos, proteínas, todo lo que tenemos aquí son, la mayoría son enzimas. Quimiotripsina, ribonucleasas, carboxipeptidasas, lisozima. En el caso de la mioglobina, que es una proteína globular, no es enzimática, es un transportador, y el citocromo C, que también es un transportador de electrones. La siguiente, por favor. Entonces, ya vámonos atrás un momentito. ¿Qué indica esto? Cuántas hélices tiene su estructura y cuántas conformaciones beta plegadas tiene dentro de su estructura. Aquí tenemos combinaciones, en este caso no tiene ninguna. ¿Okay? La siguiente. ¿Quiénes van a participar en la formación de una proteína? Principalmente el enlace peptídico, que es el que me va a unir a todos esos aminoácidos, pero ya esas interacciones entre los aminoácidos pueden ser puentes de hidrógeno, pueden ser interacciones hidrofóbicas, pueden ser puentes salinos, pueden ser interacciones de Van der Waals. También se generan puentes disulfuros, pero los puentes disulfuros tienen carácter covalente. Estos de acá no, son enlaces que llamamos débiles. Son débiles, pero lo mencionaba yo en las primeras clases. Si a mí me une un hilo a él, cualquiera que pase rompe ese hilo. Pero si entre él y yo tengo 1000 hilos, nadie va a poder romper ese enlace. ¿Ok? Entonces, si yo tengo muchos puentes de hidrógeno, si tengo muchos puentes salinos, yo voy a tener unas proteínas que tienen relaciones muy estables. ¿Ok? La siguiente. Ya vamos un momentico para atrás. Ok. Aquí habla de las estructuras secundarias y propiedades de las proteínas fibrosas. Nosotros vamos a tener proteínas que tienden a ser largas, pero son complejos proteicos. En la mayoría de las glóbulas que nosotros hemos visto, cuando generamos un complejo o tenemos una estructura cuaternaria, hemos visto una estructura globular. Pero yo puedo tener muchas hélices juntas y no me van a formar una estructura globular, sino que me van a formar una proteína larga, un complejo proteico largo. Es el caso del colágeno, es el caso de la queratina, es el caso de la elastina. ¿Qué diferencias hay? ¿Y por qué no tienden a plegarse y formar estructuras globulares? Porque los aminoácidos que conforman esas estructuras fibrosas tienen muchos aminoácidos hidrofóbicos. Y cuando hay muchos enlaces hidrofóbicos, ellos no se van a plegar, porque no van a reaccionar unos con otros, normalmente, ¿ok? A menos que tengamos un sistema muy acuoso, que entonces ellos pueden plegarse sobre sí mismos. Pero lo que van a hacer, principalmente, en vez de plegarse así, lo que van es a unirse unos con otros. ¿Ok? La siguiente. Después hablamos de las diferencias. Una de las estructuras fibrosas que tenemos nosotros, de las proteínas estructurales que armamos ustedes, ya la mencionaron, es el colágeno. El colágeno tiende a ser bastante resistente, no solamente lo tenemos en nuestra piel, en los tejidos y como dije, en los huesos. Yo siempre menciono el caso de los gusanos, porque usted un gusano lo pisa y levanta el pie y el gusano hace y sigue caminando. ¿Qué hace así? Y el gusano sigue caminando. Tiene uno que estruja el gusanito para que no vuelva a caminar, para destruirlo, porque el colágeno es muy resistente. ¿Quién es gran parte responsable de la resistencia de ese colágeno? Bueno, primero que realmente yo tengo una hebra de colágeno que está unida a otra y forman lo que llamamos nosotros protofilamentos, y esos protofilamentos están unidos a otros y me van a formar una estructura fibrosa compleja. Y como dije yo, muchos puentes de hidrógeno me van a hacer una estructura bastante resistente. Pero además, yo tengo intercalado, tengo la presencia de mucha prolina allí,
que le va a dar dureza además al colágeno. Pero quiero que eso de dureza lo traduzcamos en resistencia, porque no significa que sea rígido. ¿Sí me expliqué? El gusanito no es rígido, pero ¿cómo es resistente el muchacho? Ok, la siguiente por favor. La queratina es más o menos similar. ¿En qué sentido? Que ella va a tener, ¿cómo se llama? Una estructura helicoidal. Pero obviamente, ¿en qué van a diferir ellas? En la composición de los aminoácidos. La cisteína en algunos casos sí le va a dar dureza, por eso hablamos de casco, cuerno. Y el cabello es bastante resistente, que no aguantan esos pelitos de oro. Fíjense que igualmente son muchas proteínas que están unidas una con otra. Se van a unir a través de puentes de hidrógeno, entre ellas normalmente hay también puentes de disulfuro, lo que le va a dar cierta rigidez. La siguiente, por favor. Fíjense que tenemos estructuras filamentosas y tenemos estructuras que son globulares. Como su nombre nos dice, lo que van a formar es como una pelotica, un globito. ¿Qué diferencias existen? La estructura globular le da diferencia funcional. El hecho de ser, nosotros, ¿qué ejemplo tenemos fantástico y maravilloso? Además de la hemoglobina, todas las enzimas que nosotros hemos visto. ¿Y qué hemos dicho de las enzimas? Tiene un bolsillito donde tenemos el sitio activo, que es donde va a reaccionar. Esa estructura globular le facilita los sitios de interacción para regularse la enzima y para interaccionar con el sustrato. El hecho de ser globular, ya vamos a ir al receso. El hecho de ser globular le da la facilidad de tener muchos sitios de interacciones diferentes para cumplir sus funciones, ya sea un transportador o sea, por ejemplo, una enzima. ¿Qué diferencias tenemos nosotros? En las proteínas globulares, normalmente estas regiones que tenemos por fuera tienen aminoácidos que son hidrofílicos y tienen muchos. Quiere decir que las proteínas globulares tienden a ser solubles en agua, mientras que las proteínas fibrosas tienen muchos aminoácidos hidrofóbicos y esas estructuras van a tender a ser insolubles en agua, cosa que le va a permitir tener resistencia. Al ser insoluble y al no tener tantos, vamos a decir, lugares, ya sea positivos o negativos para interaccionar, eso le da estabilidad química a la molécula. Entonces estas proteínas estructurales tienen mucha estabilidad química. En cambio, las globulares, que son solubles y que además tienen muchos grupos funcionales interaccionando, justamente le va a dar la facilidad funcional. La siguiente. Ok. Las proteínas, fíjense que cuando nosotros hablábamos de los carbohidratos normalmente estaban formados por carbono, oxígeno e hidrógeno y podían tener asociados grupos amino, grupos fosfatos o azufre. Pero sin embargo, cuando nosotros hablábamos ya de los polisacáridos como tal, de las estructuras grandes como tal, ellas podían estar asociadas a las proteínas, por ejemplo, o a lípidos. Igual le pasa a las proteínas. Las proteínas, obviamente, si yo digo que el carbohidrato puede estar asociado a la proteína, quiere decir que la proteína puede estar asociada con el carbohidrato. Y de hecho eso es lo que tenemos nosotros en la matriz extracelular. Y eso es lo que conforma, vamos a decir, que hace que nuestros tejidos sean compactos. Que no esté una célula por aquí y la otra por allá. Entonces vamos a tener lipoproteínas si nosotros vamos a complejar esa proteína con sustancias lipídicas. Esto lo vemos mucho en membrana. Nosotros tenemos un transportador embebido en la membrana, él no está libre, él está interaccionando con sus grupos hidrofóbicos con la membrana. Entonces tenemos allí la parte lipoproteica de esos transportadores. Tenemos glucoproteínas, son sumamente importantes en los procesos de reconocimiento celular, son sumamente importantes en el proceso de fecundación. Tenemos fosfoproteínas, si están agrupadas a grupos fosfatos, hemoproteína, porque está formado por porfirinas que tienen grupos hemo. Hemo significa que tiene hierro.
Flavoproteínas, que están unidas a flavonoides, y metaloproteínas, no tengo que aclarar por qué. Están unidas a iones metálicos. Principalmente hierro, zinc, calcio, molibdeno, cobre, magnesio y manganeso, faltó aquí. Ok, la siguiente. ¿Alguna pregunta? Ustedes nunca preguntan. ¿Ah? Somos inteligentes y tenemos una pregunta. No entienden. Si la parte estructural es fácil. No hemos entrado en metabolismo. Pregúntale a Diego, eso que sabe. Ok, tienen 10 minutos para desayunar.